Existen miles de comentarios y opiniones acerca del libro del Apocalipsis, pero también existe una gran falta de comprensión de las Escrituras por el hecho de que nos acercamos a sus páginas pensando que nosotros tenemos que explicar la Biblia, en vez de darnos cuenta que la Biblia ha sido escrita para explicar las cosas a nosotros. Además, nos acercamos a los diversos libros de la Biblia como si no tuvieran conexión con el resto de las escrituras, y de esa manera fallamos también en percibir el maravilloso diseño que atraviesa toda la palabra de Dios. Permítanme señalar la relación y la conexión más simple y más obvia de este último libro de la Biblia, el Apocalipsis, con el primer libro, Génesis. Noten lo siguiente: en Génesis nos habla de la creación y del engaño de la serpiente, y de la pérdida del paraíso, y de la pérdida del derecho al árbol de la vida, y nos habla de la entrada del pecado, y de la muerte, y de la maldición. Ahora noten algo del gran diseño perfecto de la palabra de Dios. Noten cómo todo esto se relaciona con el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis se nos habla de la nueva creación, y del fin del engaño de la serpiente, y de la restauración del paraíso, y del derecho al árbol de la vida, y del bendito hecho de que ya no habrá más muerte, y no habrá más maldición. Además, el capítulo 3 del libro del Apocalipsis contiene una declaración breve de la gran profecía acerca de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero el libro del Apocalipsis nos muestra con mayor detalle el cumplimiento final y completo de esa profecía básica. Ahora, al leer las profecías del Antiguo Testamento, escritas antes del cautiverio, y después leer las que fueron escritas durante y después del cautiverio, vamos a notar que existe un cambio claramente marcado en tales escrituras. Les voy a dar un ejemplo a lo que me refiero. Las profecías del profeta Ezequiel están llenas de símbolos, como también las profecías de Daniel. Y el profeta Zaharyah dedica 6 capítulos que están llenos de símbolos. Este es el cambio marcado que tenemos que notar. Y es muy importante el lugar que toman estos símbolos en las escrituras, porque durante el tiempo que la nación de Israel iba decayendo, las profecías simbólicas iban ascendiendo. Ahora, en el libro del Apocalipsis, encontramos que estos símbolos son llamados y son referidos como misterios. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, verso 20, tenemos el misterio de las 7 estrellas. Pero la palabra misterio aparece por primera vez en el Nuevo Testamento en los escritos del apóstol Mateo, en el capítulo 13, cuando Hamashiach fue rechazado como el rey de Israel por esa nación. Y nos podemos dar cuenta que el rechazo del Cristo se empezó a mostrar muy claramente desde los capítulos 11 y 12 de Mateo. Y si prestamos atención a las palabras de Adonai Yeshua en Mateo capítulo 11, versos 20 al 24, podemos entender que el propósito principal de los grandes milagros que él hizo fueron para causar a que la nación de Israel se arrepintiera, por lo cual su falta de arrepentimiento los condujo al triple rechazo del Mesías. Ahora noten lo que Yahshua HaMashiach dijo en los siguientes pasajes. En Mateo capítulo 12, verso 6, dijo: pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y en el verso 41 dijo: miren, más que el profeta Jonás está aquí. Y en el verso 42 dijo: miren, más que el rey Salomón está aquí. Como ven, el Cristo, Hamashiach, fue rechazado de sus 3 oficios. 1, como sacerdote. 2, como profeta. Y 3, como rey. Y por causa de esta falta de arrepentimiento y por rechazar al Mesías, vinieron los misterios del reino en Mateo capítulo 13,
en donde el Cristo empieza a hablarles en parábolas. Y porque el libro del Apocalipsis se trata de este mismo pueblo de Israel y de su gran tribulación final y su restauración, es que tenemos muchas señales y símbolos aquí en este libro. Pero no será sino hasta que el séptimo ángel suene la séptima trompeta, que el misterio de Dios será concluido, como dio la buena noticia a sus siervos los profetas. Y la soberanía del mundo vendrá a ser la soberanía de Elohim y de Hamashiach, y reinará por las eras de las eras. Ahora, el libro del Apocalipsis, aunque originalmente fue escrito en el idioma griego, tiene un punto de vista de origen hebreo. Esto lo podemos notar en sus expresiones, en sus palabras y en las frases que se usan. Pero ahora, escuchen esto también, el libro del Apocalipsis no se trata de la iglesia del un solo cuerpo. Y según como vayamos avanzando, ustedes se darán cuenta de esto. Y el libro del Apocalipsis hace muchas más referencias del Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Comparar lo espiritual con lo espiritual. Eso es, comparar los pasajes que cita el libro del Apocalipsis con el Antiguo Testamento. Y noten que todos los símbolos que menciona el libro del Apocalipsis, por ejemplo, el templo, la tienda, el arca del testimonio, el altar del incensario, las 24 divisiones de sacerdotes levíticos, todo esto pertenece en una manera muy especial a la nación de Israel y no a la iglesia cristiana. Y además, el libro del Apocalipsis contiene desde el principio hasta el fin un aspecto hebreo profético, por lo cual, cuando leemos la realidad acerca del éxodo de Egipto, cuando cayeron plagas sobre plagas seguidas por juicios, en verdad, esas plagas y esos juicios tendrán que exceder, tendrán que sobrepasar en una realidad más espantosa de lo que sucedió en Egipto. Porque noten lo que está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 10. En este pasaje, Yahvé Elohim está hablando con Moisés y le dijo: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no fueron hechas en toda la tierra y en todas las naciones. ¿Notaron eso? Yo hago pacto, dijo Yahvé Elohim, pacto de maravillas. Y de esto es exactamente de lo que se trata el libro del Apocalipsis. Es el cumplimiento de este pacto con la nación de Israel. Este es el tema principal de ese libro. Ahora es necesario repetir que este libro de aspecto hebreo está destinado para Israel, pero existe otra realidad que debemos de considerar con gran atención, y es lo siguiente: la iglesia, que es su cuerpo, no es el tema del Antiguo Testamento, ni en historia, ni en tipos, ni en sombras, ni en profecías. La iglesia del un solo cuerpo era un secreto escondido en Dios, no revelado en el Antiguo Testamento. Noten cómo dice en Efesios, capítulo 3, verso 5 y verso 9. Dice: el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, en otras palabras, a ningún humano, como ahora, desde que fue revelado al apóstol Pablo por primera vez, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Y el verso 9 dice: e iluminar a todos, en otras palabras, aclararle a todos cuál es la administración del misterio, el que ha estado escondido desde las eras en Dios. Y en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 26, dice: el misterio, el que ha estado oculto desde las eras y desde las generaciones, ahora sin embargo fue manifestado a los santos de él. Nosotros que hemos creído en este grande anuncio, este grande evangelio del misterio del un solo cuerpo, nosotros somos los miembros del cuerpo del Cristo,
en donde Él es la cabeza. Ahora, contradecir la palabra de Dios diciendo, la iglesia no estaba escondida en Dios, y sí se puede encontrar en las profecías del Antiguo Testamento. Entonces no tengo nada más que decir a tal persona, porque si no le cree a Dios, mucho menos a mí. Pero a los que sí han creído a Dios, la pregunta es la siguiente. ¿Será posible que la iglesia sea el tema del Apocalipsis? ¿O tú crees que el Apocalipsis se trata de la iglesia? Cuando especialmente se nos dice muy claramente el futuro de la iglesia en las epístolas que acabamos de leer. En Efesios, Filipenses y Colosenses, ahí aprendemos cuál será el futuro y la plenitud del cuerpo del Cristo. Y los miembros de ese cuerpo estamos esperando la promesa que tenemos en Colosenses capítulo 3, verso 4. Noten cómo dice, cuando el Cristo se ha manifestado, entonces también ustedes con Él serán manifestados en gloria. ¿Notaron eso? La manifestación es un evento distinto al Apocalipsis. Son dos palabras muy distintas en el idioma original. Epifanía es la manifestación. Apocalipsis es la revelación personal del Cristo cuando Él regrese a la tierra. La manifestación será el primer evento del Cristo, cuando Él será manifestado en los lugares celestiales, y nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Pero los eventos del Apocalipsis sucederán durante el día del Señor. Cuando Él regrese, vendrá, pero ya no vendrá en gracia, sino en juicio. No vendrá con misericordia, sino con furor. Abran sus Biblias al Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice, la revelación de Jesús el Cristo. Este es el verdadero título de este libro, dado por Dios mismo. Normalmente este libro es conocido como el Apocalipsis, que literalmente significa la revelación. Significa quitar la cobertura. Esto lo podemos entender en dos maneras. Ya sea que al quitar la cobertura de algo, de cualquier cosa, causa que aparezca visible tal y como es. La otra manera es quitar la cobertura al futuro. Causa a que todo el transcurso de eventos que sucederán sean revelados. Además, el uso de la palabra Apocalipsis en otros pasajes de las Escrituras nos enseña que este título se trata principalmente de la revelación del Señor Yeshua el Cristo en persona. Noten los siguientes pasajes. En Romanos capítulo 8, verso 19 dice, porque el anhelo máximo de la creación espera la revelación o el Apocalipsis de los hijos de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 1, verso 7 dice, de manera que ustedes no carecen de ningún don, esperando la revelación o el Apocalipsis del Señor de nosotros, Yeshua el Cristo. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7 dice, y a ustedes, los que son atribulados, les dará descanso con nosotros. ¿Cuándo? En la revelación del Señor o en el Apocalipsis del Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder. Y en 1 de Pedro capítulo 1, verso 7, la última parte dice, cuando Yeshua el Cristo fuera revelado. En el idioma original dice Apocalipsis. Todos estos pasajes son suficientes para mostrar que en las Escrituras tenemos un significado fijo de la palabra Apocalipsis, que tiene que ver con el regreso personal del Cristo. Y esto constituía la esperanza de los creyentes del pueblo de Dios durante el periodo de tiempo que cubre el libro de los Hechos. Continuemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice, la revelación de Yeshua HaMashiach, que Dios le dio. Notemos que aquí no se trata del Padre dándole instrucciones a sus hijos, como en las epístolas, sino que es Elohim, Dios, como soberano, quien informa a sus siervos a través del Mesías, porque Él es el mediador. Él es el siervo que menciona el profeta Isaías, capítulo 42, versos 1 al 7,
en donde dice, no se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio. En el verso 4, ¿notaron cómo este pasaje se relaciona con los eventos del Apocalipsis? En donde el tiempo habrá llegado para que Mashiach ejecute los juicios en la tierra. Y por eso Dios, desde el trono de su gobierno, le da a su siervo Yeshua para mostrar. Esta palabra para mostrar la tenemos otra vez en la conclusión del libro, en el capítulo 22, verso 6. Y se usa con referencia a las visiones y señales. En otras palabras, para mostrar en visiones y señales. Luego dice, a sus siervos. No necesariamente se refiere a los cristianos como tales, sino que se refiere a la nación de Israel, porque la palabra siervo y siervos en la Biblia siempre se usa para referirse a Israel y nunca se usa para referirse a la iglesia en las epístolas del apóstol Pablo. Es cierto que el apóstol usa esta palabra para referirse a él mismo en algunas ocasiones, como en 1 Corintios capítulo 7, verso 22, y en Gálatas capítulo 4, verso 7, en donde hay un argumento sobre la distinción entre siervos y hijos. Y noten cómo dice, ya no eres siervo, sino hijo. Continuamos en el Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, dice, las cosas que deben suceder no van a suceder por casualidad o por suerte, porque dice aquí que deben suceder por la soberanía y la intervención divina. Las cosas que deben suceder pronto o en breve. Esta palabra es traducida y es usada en 4 sentidos. En breve, aprisa, pronto, rapidez. Y todas denotan tiempo. Las palabras pronto y el tiempo está cerca. En el verso 3, escuchen esto. No fueron escritas desde el punto de vista del año AD 96, cuando el libro del Apocalipsis fue escrito. No, sino que fueron escritas desde el punto de vista de donde se vieron las visiones, eso es, en el día del Señor, Yom Adonai, en otras palabras, durante la gran tribulación, y por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, según Mateo 24, verso 22. Los últimos 7 años de la profecía de Daniel, capítulo 9, correrán su transcurso y Adonai partirá los cielos y vendrá en persona. Escuchen esto, cuando los escogidos del Señor estén pasando por la gran tribulación final, entonces todas estas cosas deben suceder pronto. Luego dice, y la declaró. La palabra esemanen en el idioma griego significa mostrar por señales. Algunas personas miran el Apocalipsis como un libro lleno de señales y símbolos que nadie puede entender. Pero la verdad es que la mitad de los símbolos ya están explicados divinamente aquí mismo y sirven como la clave para entender los que no son explicados. La última parte del verso 1 dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El apóstol Juan fue señalado para traer esta revelación tan especial a sus consiervos, así como el apóstol Pablo fue señalado especialmente para traer la revelación del misterio del un solo cuerpo en la carta a los Efesios y Colosenses. Continuaremos con el libro del Apocalipsis en el siguiente video. Gracias por todo su soporte y Avinu Kadosh los bendiga.